Muy buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos aquí en la Sociedad Nacional de Industrias, ya en este retorno gradual a los eventos presenciales. Con algunos de los presentes tuvimos la oportunidad también de vernos en nuestra ceremonia de aniversario en el 9 de este mes, hace unos pocos días, y en realidad ya se va sintiendo, ¿no? esa necesidad, ese relacionamiento que tenemos siempre en el sector de los negocios y que es tan importante para construir esa confianza sin la cual los negocios no son posibles. Muy bien, conectada de España nos acompaña, como bien decía nuestra maestra de ceremonia, la señorita Sofía Garín, quien el año pasado tuvo una brillante exposición sobre ecodiseño y esta vez le hemos pedido enfocarse en cómo reacomodamos los portafolios actuales de productos a las tendencias del ecodiseño. Sofía es ingeniero de la Universidad de Zaragoza y diseñador industrial de la Jönköping University. Obtuvo el grado de magíster en diseño sustentable por la Aalborg Universitet. Tiene amplia experiencia en empresas y en la docencia académica. Antes de iniciar la presentación de Sofía, invito a acompañarme a quienes van a hacer los comentarios sobre esta presentación. En primer lugar, a la señora Magdalena Barcel, gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLE Chile. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Magdalena es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y diplomada en Management Administration de Harvard University. Cuenta con amplia experiencia en cargos gerenciales en los ámbitos público, privado y gremial. A continuación, invitamos a subir al estrado al profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, César Sáez Navarrete. Un aplauso, por favor. César Sáez Navarrete es ingeniero civil químico, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Infraestructura y Medio Ambiente de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Actualmente dirige diversos proyectos de posgrado en las áreas de bioenergía y biocombustibles, electrofotocatálisis, empleando nanomateriales, bioremediación de sitios contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo. Asimismo, es director científico del Centro de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados y director del área de biodegradación y bioremediación, ambos de la Universidad de Chile. Finalmente, invitamos a subir al escenario al investigador y consultor senior del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, Omar Augusto Estrada Ramírez. Omar, adelante. Un aplauso, por favor. Omar es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en procesos de transformación del plástico y del caucho y magíster en Ingeniería de Procesamiento de Polímeros por la Universidad EAFIT y el ICIPC. Es doctor en Ingeniería con énfasis en Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 25 años de experiencia científica e industrial en el área de extrusión de plásticos. Es también coinventor de varias patentes otorgadas en Estados Unidos y patentes y coautor de software especializado en la industria del plástico. Muy bien, con esto hemos presentado nuestro panel de comentaristas y no me toca más que dar la palabra, por favor, a Sofía Garín para que nos pueda dar su presentación de 20 minutos. Adelante, Sofía. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un poco diferente, ¿no?, estar al otro lado de la pantalla y también al otro lado del océano, pero bueno, intentaremos aproximarnos lo máximo posible después en esa sesión de preguntas. Como bien comentábamos, yo os voy a hablar del ecodiseño más enfocado al plástico. Voy a ir rápido en esta parte porque ya me ha presentado el compañero, así que iremos al grano. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser el hablar de cómo somos capaces de transformar estos portfolios que tenemos aplicando la metodología del ecodiseño. Para ello, simplemente hacer una breve introducción para que entendáis mejor también de dónde viene esta metodología. Yo formo parte de un equipo que se llama Inedit, somos un estudio de ecoinnovación en el que al final acompañamos a diferentes empresas a hacer una transición hacia la economía circular. Esta metodología que os voy a mostrar se basa principalmente porque tenemos
un equipo multidisciplinar en el que al final hemos desarrollado nuestros propios métodos que lo que hacen es combinar la parte más vinculada al diseño con la parte más vinculada a análisis medioambientales, es decir, esas métricas que vienen más desde un impacto medioambiental de ambientólogos, ¿no? Que es otra rama que al final nos ayuda a hacer esa transición hacia soluciones más sostenibles. Lo primero de todo es entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Y no únicamente en el mundo de los plásticos, sino en general qué está ocurriendo con los materiales. Por eso nos conciernen esta tipología de preguntas. Hace unos meses salió a través del Circular Gap Reporting que el mundo es tan solo un 8,4% circular. Esto significa que la gran mayoría de los materiales que extraemos al final no acaban siendo devueltos a la cadena de valor, a la cadena de suministro, sino lo que ocurre es que al final acaban siendo incinerados o yendo a vertedero. Esto es un gran problema, sobre todo en un momento en el que estamos, que como sabéis los precios están subiendo a nivel mundial de toda la materia prima debido a la escasez de materiales. Por lo tanto, aquí hay una gran oportunidad de circularización de estos materiales y de aplicar metodologías que también optimicen el uso de estos materiales. De eso hablaremos hoy. Somos conscientes también que el precio de la logística y del transporte está aumentando también considerablemente y que además tiene asociadas unas grandes emisiones de huella de carbono. Por eso, la optimización del uso de material, en este caso del plástico, disminución, por ejemplo, de gramajes y disminución del peso que podamos llegar a utilizar, conllevaría también una disminución de ese peso a transportar y, por tanto, unas reducciones tanto a nivel económico como a nivel de impacto ambiental. Pero además tenemos un gran impacto y es esta demonización que se ha hecho del plástico, ¿no? Esta mala imagen que tenemos actualmente por parte de algunos consumidores del plástico. Y es importante que aquí tomemos la narrativa y construyamos una narrativa conjunta para entender que el problema no es el material, sino que el problema es el uso del material. Es decir, en qué aplicaciones estamos empleando esta tipología de materiales. Como os decía, aquí os quería poner algunos datos, sabiendo que, por ejemplo, 150 millones de toneladas de plástico están en los océanos y de los cuales el 50% prácticamente, casi la mitad, provienen de los plásticos de envases de un solo uso. Hoy veremos que os voy a explicar más ciertos conceptos vinculados a los envases, pero que realmente podemos extrapolar a otra tipología de productos y a otra tipología de sectores. Al final, aquí estamos hablando, como os decía, de que estamos perdiendo una oportunidad que viene también de la mano de esas oportunidades a nivel económico. Aquí os dejo también algunos datos que son bastante impactantes, ¿no? Como que el 95% del material de un envase de plástico se pierde después de su primer uso. Esto supone más de 120.000 millones de dólares. Es mucho dinero que al final va vinculado directamente con esta pérdida de material, que por supuesto tiene un impacto no únicamente a nivel de CO2, sino también huella hídrica, deforestación, incluso otros indicadores, ¿no? Dentro de los análisis de impacto ambiental. Bien, además de todo esto, tenemos también la legislación sobre la mesa. Es cierto que en cada territorio funciona diferente y quizás esto que os voy a contar aquí no sea tan relevante, pero lo es en el sentido de que está marcando una tendencia y la tendencia va asociada hacia ciertas restricciones. En Europa están viniendo restricciones a nivel europeo que después se trasladan a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, a cada uno de los países, que tienen que transposicionar en diferentes leyes. Esto al final se traduce en requisitos a proveedores y en esos proveedores, en ese listado, podéis estar vosotros y vosotras. Por lo tanto, es importante también que tengáis en cuenta estas legislaciones. Dentro de estas nuevas leyes que han salido también este año, se incluye la prohibición de ciertos productos, pero también impuestos al plástico virgen. Por lo tanto, ¿a qué se está incentivando? Se está incentivando esa recircularidad de los materiales a través del reciclaje, pero también a través de la reutilización. Un concepto que cada vez aparece más en cada una de las legislaciones que están apareciendo. Bien,
para entrar ya en materia, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante, como decía antes, no es el clasificar y etiquetar a los materiales como buenos o como malos, sino más bien es la aplicación y nuestra elección lo que será buena o mala. Por eso es interesante entender, ¿no?, que no hay verdades absolutas, sino que depende de esas aplicaciones a las que los vayamos a poner, pero también del sistema en el que lo vayamos a introducir. Después hablaremos un poquito más en concreto respecto a esto. Bien, dentro de cómo podemos afrontar este reto, ¿no?, cómo lo llevamos a cabo en nuestras empresas. Aquí hablamos de la economía circular como gran concepto. En este caso, sabemos que lo que estamos intentando hacer es preservar los recursos y mantener esos activos, que al final son nuestros materiales, activos durante el mayor tiempo posible, es decir, que no se conviertan en un pasivo. Por eso es importante también que dentro de la cadena de valor, ¿no?, que aquí tenemos los diferentes agentes que van a estar involucrados desde la extracción de la materia prima hasta la gestión final, seamos capaces de identificar también sinergias que nos puedan ayudar a recuperar los materiales, a recircularlos, también nuevos materiales que puedan aparecer y por tanto también podría haber sinergias con centros tecnológicos, con gestores de residuos e intentar identificar dónde podemos alcanzar estas diferentes estrategias de economía circular, hablando no únicamente del reciclaje, sino también del compostaje o incluso de, como decía antes, ir un paso más allá y pensar de manera más sistémica. Este pensamiento más sistémico es lo que hablamos desde el punto de vista del ecodiseño y hablamos más a nivel estratégico, ¿no? Por eso no hablamos únicamente de ecodiseñar un diseño para obtener, en este caso, un envase, por ejemplo, sostenible, sino que al final hablamos también de planificar, de idear, de hacer soluciones que sean factibles para el futuro. Como diseñadores tenemos una gran responsabilidad, dado que el 80% del impacto ambiental de un producto se genera en la fase de diseño, se determina en la fase de diseño. ¿Qué significa esto? Esto significa que a la hora de elegir los materiales, pero también los procesos productivos para estos materiales, tenemos una gran responsabilidad. Y es importante también que entendamos que el material que vayamos a escoger dentro de ese diseño de nuestros productos, al final va a conllevar un envasado en un sistema, un envase en primario, secundario y terciario. Y es importante que mantengamos esta visión de sistema para no trasladar unos problemas a otros. Es decir, en el diseño de nuestro producto tendremos que diseñar también pensando en la optimización de cómo vamos a llevar a cabo el paletizado, para así optimizar las diferentes fases que terminan una vez nuestro producto sale por la puerta de nuestra empresa. Pero aquí, aún así, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Por eso es importante que optimicemos esos procesos logísticos, por ejemplo, pero también esos procesos del final del ciclo de vida, que sería la gestión final del producto. Bien, a lo que nos ayuda esta percepción del ciclo de vida es a entender a estos recursos que al final van vinculados directamente con nuestros clientes y también con los usuarios, pero también con nuestros procesos productivos y los del ecosistema. Es aquí donde podemos identificar estos puntos críticos y estas oportunidades, que las trasladamos a las ecoestrategias. Bien, aquí es donde entramos en la revisión de nuestro portfolio. Primero, somos conscientes que muchas veces la revisión conlleva el desarrollar nuevos diseños. Es posible que por motivos económicos o por motivos de recursos internos dentro de las empresas este punto no sea posible. Bien, pasaremos al siguiente entonces. En este caso hablamos de optimizar el uso de recursos. En este caso, cuando hablamos de ecodiseño, puede que pensemos que únicamente estamos pensando en el resultado final de nuestro producto. Es decir, por ejemplo, cuánta es la cantidad de material que yo utilizo como materia prima para fabricar mi producto. Bien, no es únicamente esto lo que hablamos dentro de optimizar, sino que también podemos seleccionar materiales y diseñar los productos para que conlleven un menor gasto energético, por ejemplo, en los procesos de fabricación.
Lo que podemos hacer también es aplicar las buenas prácticas durante la manufactura, es decir, si conseguimos instalar, por ejemplo, placas solares o energía renovable para que sea nuestro autoconsumo y de esta manera reducir el impacto ambiental también de nuestros procesos de fabricación. Pero también la idea es extender el ciclo de vida del producto. ¿Qué significa esto? Esto significa que al final, cuando hablamos de envases, por ejemplo, es más difícil porque al final hablaríamos de reutilización, pero cuando hablamos de otra tipología de productos donde el plástico está siendo utilizado, que es en la mayoría de sectores, hablaremos también de que tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades. Y las nuevas necesidades pasan, por ejemplo, por tener diseño modular que permita la reparabilidad, por ejemplo, de los productos. En este caso será algo que tengamos que tener en cuenta para el diseño y ser capaces de aprovechar esa pieza, reacomodarla, modificarla para poder reinsertarla en otro producto, por ejemplo. Bien, al final esto también en un punto de vista quizás más ambicioso hablaríamos también de la servitización, pero esto lo dejaremos para otro punto. Bien, cuando hablamos de estas estrategias de ecodiseño y de economía circular, cuando las traemos más orientadas al mundo del packaging, que es uno de los sectores que más plástico consume, aquí tendríamos estas estrategias, ¿no? Por un lado, evitar el sobreenvasado, es decir, dimensionar nuestros envases y nuestros productos al contenido que vaya a contener. Esto es fundamental para optimizar el uso de recursos. Por otro lado, tenemos la priorización del uso de materiales de origen reciclado, que me consta que ya habéis estado hablando al respecto. Otro punto que es muy importante es el hecho de simplificar y unificar el uso de materiales. Aquí es donde hablamos de las grandes tendencias hacia la monomaterialidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un envase monomaterial e incluso monocapa, va a ser mucho más fácil recuperar este material. No únicamente para envases, sino también para muchos otros productos. Por un lado, porque obtendremos únicamente un proveedor y por lo tanto estaremos simplificando todos los procesos de captación de materia prima y con la logística que esto conviene y sus consecuentes emisiones de CO2. Por lo tanto, estaremos optimizando este paso. Optimizaremos también los procesos de fabricación, porque hablaremos, por ejemplo, de un único molde o de una única extrusión, pero no de una consecuencia de capas, por ejemplo. Pero es que además después tendremos un único material y por lo tanto será mucho más fácil de recuperarlo, reciclarlo y volverlo a reintroducir dentro de la cadena de valor. Por otro lado, tenemos este gran dilema de evitar los plásticos de un solo uso. Sabemos que ahora mismo hay grandes alternativas a los plásticos que cada vez estamos viendo más en el mercado y que es necesario entender que al final es aquí donde desde otros sectores donde no se utiliza plástico de un solo uso, sino que el plástico se utiliza para otros aspectos, podemos tratar esa narrativa que os contaba antes, ¿no? Y dignificar más este material para sus correctos usos y sus usos adecuados. También es importante el tema de las certificaciones, porque como sabéis, ahora mismo hay muchos biopolímeros y es importante que sepamos que un biopolímero puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿no? Porque al final el que sea bio no implica que tenga todo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el biopolímero inicialmente fue generado con el objetivo de aprovechar unos residuos de cultivo. Si no somos capaces de entender cuál es la trazabilidad de estos materiales y de esta materia prima, entonces no sabremos si realmente lo que eso tiene es un mayor impacto ambiental, porque quizás se han destinado cultivos para realmente generación de este bioplástico. Además, es importante conocer que después tenemos que garantizar esa reciclabilidad o esa compostabilidad. Por eso tenemos los diferentes sellos, ¿no? Diferentes sellos de compostabilidad que bajo unas pruebas nos garantizan que ese producto vaya a ser compostable. Pero tiene que ser bajo unas ciertas circunstancias y además tenemos que ser conscientes que en el lugar donde lo pongamos en venta tiene que existir esta infraestructura de compostaje, porque si no, lo que estaremos haciendo es generar un residuo que no va a ser ni recuperado ni compostado y por lo tanto acabará siendo incinerado o en vertedero.
Bien, al final, si trasladamos todo esto de modo genérico, estamos hablando de reducir, estamos hablando de repensar, pero también de esa implicación, tanto por parte de los usuarios como de diferentes stakeholders clave, ¿no? Y al final, maximizar esa recuperación de los recursos. Está claro que todo esto lo materializamos, ¿no?, en 3 niveles, más a nivel de producto, a nivel de organización. Antes hablábamos de, por ejemplo, fuentes de energía, pero también a nivel estratégico. Tenemos que ser conscientes de cómo somos capaces de minimizar ese riesgo que tenemos de la fluctuación del precio de los materiales, porque al final tiene un impacto en nuestro portfolio y tiene un impacto en nuestra cuenta y en nuestro rédito. Por lo tanto, es importante que mantengamos esta visión estratégica. Dentro de esta metodología de ecodiseño, os voy a presentar lo que nosotros solemos hacer y que creo que os puede ser muy útil para hacer este paso y esta mejora dentro de vuestras empresas. Por un lado, tenemos la parte de conocimiento. Por otro lado, la identificar, idear y resolver. Ahora iremos más en concreto a cada una de ellas. Pero antes de esto necesitamos un brief. ¿Qué es un design brief? Al final vienen a ser las especificaciones que recogen, que vienen por parte de los clientes, por parte de especificaciones técnicas del producto, pero también por parte de requerimientos y especificaciones de nuestros procesos de fabricación. Con todo ello tendremos unos requerimientos que tendremos que intentar cumplir. Esta metodología lo que intenta es definir una pregunta, algo que podamos llegar a identificar como proceso de mejora y al final tener una respuesta, es decir, tangibilizarlo y poderlo visualizar en nuestro portfolio. De esta manera, si pensamos en esta parte de conocimiento, al final es recopilar la mayor cantidad de información que podamos tener. Aquí entraría el contexto, entrarían competidores, pero también entra en cómo estamos realmente nosotros fabricando. Por eso hablamos no únicamente de ese contexto externo, sino del contexto interno. Es necesario tener un inventario de consumos, tanto a nivel de materia prima como a nivel de consumos energéticos, como saber cuánto residuo generamos en nuestros procesos de fabricación, porque todo esto nos dará indicadores de dónde estamos teniendo mayores pérdidas que al final se trasladan en pérdidas económicas, pero también impacto a nivel medioambiental. Una vez tenemos esto, muchas veces va vinculado, por ejemplo, a análisis de huella de carbono, como decía, análisis de consumos, incluso tener cuantificado a través de nuestros proveedores cuánta material tenemos. Con todo ello, identificaremos, es decir, extraeremos conclusiones de dónde podemos tener mayor capacidad de actuación, ¿no? De esta manera, concretaremos ese reto de ecodiseño y pasaremos a esa parte de ideación. Sabemos que la parte de ideación es importante que al final investiguemos las posibles soluciones y lo hagamos desde un punto de vista conceptual, pero también validando, ¿no?, y resolviendo cuáles son aquellas opciones más viables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. En este caso, yo siempre recomiendo que es muy importante el involucrar a diferentes agentes de la cadena de valor, agentes internos dentro de la compañía que nos ayuden a generar este proceso de creación. Por último, tendríamos esta parte de resolver, que al final es llevarlo a cabo. Y es importante, como decía, analizar esa viabilidad en cada uno de los aspectos. Os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo esto se traslada, ¿no?, a la realidad. Como decía, van muy orientados al packaging, pero realmente los podemos trasladar a otros sectores. En este caso concreto, ¿no?, aquí lo que nos dimos cuenta es que, bueno, en este envase había unos plásticos que estaban puestos internamente sobre cada una de las lonchas, porque las lonchas se presentaban de manera totalmente estirada. Simplemente repensando cómo estaba presentado el producto, se podían eliminar esas láminas de plástico que lo que hacía era impedir que las lonchas de jamón se quedasen pegadas entre sí. ¿Qué pasa? Que estas pequeñas láminas realmente no se acababan reciclando y se estaba generando un residuo banal. Lo que se hizo fue eliminarlas y al final hacer un proceso colaborativo entre los fabricantes, en este caso del producto alimenticio, con el fabricante de packaging.
Por otro lado, la importancia, comentábamos, ¿no?, de incluir materiales de origen reciclado, pero también que sean dentro del mismo circuito. Lo hemos visto muchas veces en el caso de las botellas de plástico, de agua, y ahora lo estamos viendo cada vez más en otras en otros sectores, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta a qué sector destinamos nuestro envase, y si es el sector alimentación, comprender que tenemos que tener el conocimiento de lo que son las propiedades barrera necesarias por el producto, la contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Por otro lado, es muy importante, como decía antes, la cuantificación. Este es un ejemplo de una marca de alternativa proteica vegetal, en el que lo que tenían hasta ahora eran los envases de cartón, porque para sus consumidores, que están preocupados por el medio ambiente, tenían la percepción que el cartón era mejor que el plástico. ¿Qué pasó? Y se hizo desde INEDIP hicimos un análisis medioambiental, y realmente lo que ocurría es que este envase de cartón tenía una lámina plástica interna. Esta lámina plástica podía ser separada por el consumidor, pero muchas veces no se hacía. Por lo tanto, al final acababa yendo a incineración o al vertedero, lo que suponía un gran impacto ambiental. Además de que el cartón tiene mucho mayor peso que el plástico en este caso. La comparativa se hizo con unas bandejas de rPET, plástico que venía el 90% de origen, el 100% de origen reciclado, y que además era 100% reciclable. Por lo tanto, lo que se consiguió fue tener estas cuantificaciones a nivel ambiental y tener una gran reducción de consumo de agua, pero también de emisiones de CO2. Por lo tanto, esto supuso un gran impacto para la empresa y decidieron cambiar toda la cadena. Por eso es importante el cuantificar, para conocer que a veces el parecer no es siempre el ser, ¿no? Por otro lado, es importante entender que debemos simplificar los diseños respecto a tintas y a colores. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cuáles son aquellos materiales que tienen una mayor rotación y que pueden ser aprovechados después en el circuito de nuevo. En este caso, como sabéis, los colores transparentes, los colores claros, son mucho más fáciles de reaprovechar que los colores negros. Además, sumado a que muchas veces las infraestructuras en los procesos de selección desechan los colores negros porque por los sensores ópticos no se llegan a detectar, lo cual supone un gran problema, y además se necesitan en el proceso de fabricación una cantidad de materia prima que normalmente va vinculada a aceites minerales que suponen una gran contaminación, y además es un coste extra. Por lo tanto, intentemos simplificar el diseño al máximo. Es importante que pensemos también en los sistemas de retorno que pueden ser existentes o que puedan venir para recuperar esos materiales, y como antes os comentaba, en esos procesos de remanufactura que cada vez están más presentes y que tenemos que adaptar nuestro portfolio a que realmente esos productos sean reparables, seamos capaces de reacondicionarlos e incluso volverlos a introducir en el mercado. Por ejemplo, a través de la reventa, ¿no? Este es el gran caso de IKEA, en el que ahora mismo tienen un gran reto a nivel de su portfolio, porque a nivel estratégico han sacado un servicio de reventa. Esto supone que no pueden ser los mismos muebles, porque cuando los desmontas se destrozan, ¿no? Entonces necesitas que el mueble cambie su diseño para ser capaz de adaptarte a estas necesidades que se construyen más a nivel estratégico. Os dejaré también, creo que tendréis acceso a esta información, pero bueno, la idea es que podréis ver también aquí algunas tablas que al final en lo que intentamos hacer es facilitar esos procesos de decisión para departamentos de compras y para departamentos de diseño, que vayan orientados a la tipología de material, pero también al diseño. Antes hablábamos, ¿no?, la importancia de la monomaterialidad, la importancia de la monocapa, de los envases transparentes, translúcidos e incoloros, pero también entender que haya esos productos que puedan venir de origen reciclado, y también el disminuir al máximo esos gramajes, ¿no?, para que al final podamos optimizar al máximo el uso de materiales. Esto lo dejo por aquí y bueno, simplemente
para no extendernos más, acabaré con los beneficios que podemos tener de estas ecoestrategias, ¿no?, que hemos visto a lo largo de estos ejemplos. Al final, cuando hablamos de los beneficios, hablamos de beneficios que van orientados a los tres pilares. Tenemos, por un lado, el pilar del impacto medioambiental, por otro lado, el pilar del impacto social y el impacto económico. Al final, si hacemos una reducción y una optimización, lo que tendremos es esa minimización de materiales, pero también esa eficiencia energética, menor uso de agua, reducción de generación de residuos, que además cada vez están sometidos a mayores tasas e impuestos por dicha generación, y todo ello nos llevará a un impacto económico, porque estaremos reduciendo la materia prima. Si además somos capaces de recircularla, disminuiremos esos riesgos, como decía antes, por inflación en el material, siendo capaces de mantener el material dentro de nuestro entorno y favoreciendo al mercado. Esto nos hará también mejorar nuestras estrategias, generar nuevas sinergias y al final ganar mayor rédito por ganar esa competitividad dentro del mercado. También todo esto lo que puede generar es mayor empleo local, porque al final los materiales las estrategias de recuperación, etcétera, se quedarán más a nivel local y esto es importante. Y al final también vincular todo esto con cómo se están comportando los consumidores para ser capaces de hacer esos ejercicios de reutilización y también de reciclabilidad. Bueno, si os parece, dejamos ya la parte para preguntas porque así no me extiendo más y creo que tendréis acceso a la presentación para ver algunos otros puntos que quedaban por ver. Muchísimas gracias, Sofía. Un aplauso, por favor. Realmente muy interesante tu presentación. Y bueno, para comentarla, iniciaremos dándole la palabra a la señora Magdalena Balcel, gerente general de Acipla, quien tendrá 10 minutos para hacernos sus comentarios. Aló, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, Sofía. Yo creo que todo lo que nos plantea Sofía claramente se ha ido instalando y tiene mucha relevancia para poder avanzar en nuestros países hacia la economía circular. Sin embargo, yo sigo viendo algunos desafíos y más que hacer comentarios, me encantaría si se puede hacerle preguntas a Sofía. Ok, ahí voy entonces. Yo tengo dos preguntas en particular respecto a cómo compatibilizar, por ejemplo. Ha habido una gran tendencia a disminuir los espesores de los envases. Sin embargo, cuando tratamos de incorporar, supongamos que estamos hablando de un envase secundario, cosa que podemos incorporar material reciclado, hay una tendencia a engrosar los espesores. Entonces, ¿cómo se arma un relato coherente? Porque por un lado estamos diciendo disminuyamos los espesores y por otro lado estamos diciendo incorporemos material reciclado, y yo creo que hay que hacer ambas cosas, pero de cara a la ciudadanía van a decir estos industriales nunca se ponen de acuerdo. La otra cosa, la otra pregunta, y que también tiene que ver con esto de compatibilizar, muchas veces los plásticos son 100% reciclables, pero contuvieron algún producto que hace tan costosa su limpieza que no tiene sentido volver a incorporarlo a la cadena productiva vía reciclaje mecánico. Entonces quisiera saber cuál es tu mirada desde el ecodiseño a esas dos preguntas. Muchas gracias. Vale, empecemos por la primera. Si bien es cierto que esto es todo un reto porque al final lo que nos estamos encontrando es que hay falta de trazabilidad en cuanto al número de ciclos, porque al final se desconoce de cada uno de las partículas que componen la granza del material con el que después vamos a fabricar. Esto supone que al final lo que tenemos que hacer es aumentar esos grosores, como tú dices, para cumplir las mismas propiedades que necesitaríamos con un material virgen. Lo que estamos viendo también como tendencia cada vez más es hacer una mezcla de material virgen con material de origen reciclado para seguir esa tendencia de disminución de grosores, manteniendo las propiedades mecánicas de los materiales. Creo que aquí lo que es fundamental entender es saber cuáles son los requerimientos
a los que nos afrontamos, los requerimientos necesarios y conocer también si realmente es un problema por la calidad del producto o por la trazabilidad. Sabemos que cada vez más se están incorporando a la tecnología dentro de estas medidas trazables, ¿no? Para al final conocer de cuántos ciclos, pero también de dónde viene el material, porque de esta manera tenemos un control de calidad mayor. Entonces, yo creo que al final lo que vamos a ir viendo es que la tecnología se va a incluir como estrategia para hacer esos controles más exhaustivos y que al final nos permita llevar a cabo las dos metodologías, ¿no? Incorporar material de origen reciclado, pero también disminuir los espesores. También es cierto que aquí tenemos que ser inteligentes a la hora de elegir los materiales, es decir, no todos los plásticos son iguales. Entonces, elegir aquellos que, aunque vengan de origen reciclado y desconociendo el número de ciclos, nos den las mismas propiedades con un mínimo espesor que lo haría un material virgen, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y luego la segunda pregunta, el tema de qué contiene, ¿no? Aquí es donde, de nuevo, creo que tenemos que ser muy conscientes de qué material utilizamos para contener qué. Es decir, hay alternativas también al plástico y tenemos que ser conscientes de que al final quizás lo que va a suceder es que algunos materiales se van a utilizar para algunas aplicaciones y no el plástico tendrá que cubrir todas las aplicaciones. Es cierto que los procesos de limpieza cada vez, según lo que se contenga, son muy costosos y es por eso también que hemos ido viendo cómo se han ido haciendo transformaciones de materiales, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la pintura, como antes muchas veces encontrábamos los bidones de plástico y cada vez vemos que se están yendo a diferentes metales para esto. Aquí es donde podamos tener una oportunidad en el reciclaje químico, sin duda, que además cada vez pues se ve más como una solución, aunque sabemos que a nivel de impacto ambiental tendrá un mayor impacto el reciclaje químico que el reciclaje mecánico, ¿no? Que sería el idóneo. Es curioso que aquí también, según los países, hay una tendencia, por ejemplo, esto en España tampoco ocurre, pero en el norte de Europa hay una tendencia de educar a los consumidores finales para que hagan un ejercicio de limpieza de los envases antes de ser tirados. Si bien es cierto que habrá ciertos productos que por contaminaciones, etcétera, seguirán teniendo este problema, pero si bien es cierto que si tirásemos los envases limpios, la calidad del material reciclado de manera mecánica sería mucho mayor, porque los procesos de limpieza tendrían que ser mucho menos agresivos, ¿no? Y por lo tanto debilitaría las propiedades del material mucho menos de lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, al final, yo creo que aquí es una concienciación conjunta, ¿no? Tenemos que, por un lado, las empresas realmente identificar dónde es mejor aplicar nuestros materiales plásticos y, por otro lado, esa concienciación a la ciudadanía. Entonces, creo que es un trabajo de todos para realmente garantizar, ¿no?, esa mejora de calidad de los materiales. No sé si he contestado a las dos preguntas. Sí, muchas gracias, pero sigue habiendo grandes desafíos, creo yo, porque... Sí, sin duda, sin duda. Porque igual va a haber siempre sacrificar un plástico, tú dices, bueno, podemos migrar a otro material, pero muchas veces, te doy un ejemplo bien concreto, ¿qué es mejor, trasladar 1 kilo de mayonesa en un pouch o en un frasco de vidrio? Si el frasco de vidrio va a ser de un solo uso, entonces sería mejor el plástico. Es que mientras no tengas una cadena distribuida a lo largo de todo un país, es difícil saber si va a ser de un solo uso o no. Entonces, yo creo que, y aquí sí cierro y le doy oportunidad a los otros panelistas, pero creo que lo más importante, y se condice con todo lo que hemos escuchado durante la mañana y parte de la tarde, estamos frente a un problema complejísimo. Por lo tanto, pensar en soluciones únicas o una talla le funciona a todos es ingenuo, es poco serio y sin duda poco sustentable. Entonces creo que lo importante es, el trabajo tiene que ser colaborativo, esto no se trata de es que mi material es mejor que el material de al lado, esto se trata de cómo hacemos para que en conjunto con todos los materiales, con nuestros patrones de consumo,
disminuimos el impacto, maximizamos la vida de los alimentos, por ejemplo. Creo que eso es un tema que se menciona poco, o sea, se da por sentado, y tenemos un material que gracias a su existencia extiende en 3, 4 y 10 veces más la vida de los alimentos, evitando una huella de carbono generada por pérdida de alimentos, que además tiene un efecto ético de por medio. O sea, ¿cómo es posible, habiendo hambruna en el mundo, que perdamos alimentos? Entonces, menos a los precios que están, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, pero sí, por eso, o sea, creo que estamos súper alineadas, que por eso comentábamos, ¿no? Que no hay una única solución, y por eso no podemos decir si los materiales son buenos o malos, sino es la aplicación a la que lo damos, ¿no? Y sin duda la colaboración es una de las estrategias clave dentro de la economía circular, pero yo también creo que lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Sin duda, son nuestros modelos de consumo. Y al final intentar llevar, esto ya es otro tema, ¿no? Pero al final la disminución de la globalización provocaría que realmente esos requerimientos por parte de los productos fuesen menores. Y por tanto, el trasladar también todas estas necesidades a un entorno más local, en el que se pudiesen generar también esas cadenas de logística inversa, etcétera. Esto está claro que es inviable que sea el 100% de los productos que consumimos, pero sí que cada vez más se están viendo más iniciativas en pequeña escala y que confiamos en que vayan creciendo, ¿no? De acuerdo. Tenemos, por favor, ahora sí, tenemos audio. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, a continuación damos el pase a César para que pueda hacer también unos comentarios a la presentación y, por qué no, también algunas preguntas. Tenemos 10 minutos contigo, César, también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, también por la presentación. Muy enlightening, como dicen, ¿no? Así que te lo agradezco mucho. Sí, la verdad que tomándome de un tema que es súper relevante, que tú lo tocaste también, que es el tema legislativo, y considerando aquí a mi colega también las observaciones y comentarios que acaba de realizar, ¿no? Nosotros tenemos la ley REP del 2016 de responsabilidad extendida del productor, pero recién en marzo del 2021 se generó el reglamento para envases y embalaje. Entonces, es verdad que todavía nos queda mucho camino por delante, ¿no? Y ese es un tema que hay que destacar en todas partes. No sé si va a ir por el lado de la zanahoria o va a ir por el lado del garrote, pero generalmente es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Y cada país irá a tomar las decisiones en ese sentido que corresponda. Por ahora, la hoja de ruta de economía circular en Chile tiene los mismos lineamientos que todos, ¿cierto? Ir hacia aumentar la reciclabilidad, reducir la cantidad de residuos. En Chile estamos generando 1.26 kilos de residuos sólidos urbanos por persona por día. Somos uno de los que más generan residuos en Latinoamérica. Entonces, personalmente, y el mea culpa de nosotros es que tenemos muchísimo que hacer todavía. Esto recién comienza. Y solamente 2 observaciones o comentarios de entre muchos que tomé nota de tu presentación, así que estuvo muy interesante. Una es ir al tema en concreto de envases y embalajes específicos o activos, como le llaman, ¿no? Sobre todo en temas de alimentos, se han ido desarrollando estrategias para generar atmósferas dinámicas dentro de envases y embalajes. Por ejemplo, existen compósitos que tienen nanomateriales, que intercambian gases, que retardan la maduración de frutas, etcétera. Hay una serie de desarrollos muy interesantes. Pero por otro lado, tenemos que los lineamientos del ecodiseño establecen que ojalá sea simple, ¿no? Hágalo simple, hágalo directo para que ojalá esto sea lo más provechoso en toda la cadena de valor, en toda la vida útil, no solamente del contenido, sino también del envase y embalaje. Entonces, encuentro ahí, y esa es mi primera, no sé si pregunta o observación, a ver si me puedes hacer un comentario, que encuentro que hay una cierta contradicción o contraposición entre esa simpleza que como lineamiento establece el ecodiseño y por el otro lado la innovación que necesitamos hacer para poder obtener para la sociedad, ¿cierto?, envases y embalajes más sofisticados. Eso por un lado. Quiero, para que no se me vaya el hilo, hacer la otra inmediatamente y así aprovechar un poquito más el tiempo. Quiero ir al ecodiseño aplicado a productos plásticos de uso más industrial. Porque estamos hablando de productos de uso masivo, envases y embalajes, pero quiero ir en concreto a los plásticos en la agricultura. Uno, porque todos estamos sufriendo el cambio climático,
muchas zonas, como en el caso del país nuestro, el desierto se está corriendo hacia el sur. La agricultura depende, para optimizar el uso de agua, de los plásticos. Y cada vez va a depender más. O sea, esperamos un consumo explosivo de plásticos en la agricultura en los próximos años, no solo en Chile, sino en muchos países del mundo. Entonces, mi pregunta es, por el tema del agua, por el tema de la sequía, es, ¿se puede aplicar el ecodiseño a productos plásticos de uso industrial? ¿Cuáles serían los principales lineamientos? Eso es por mi parte. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, la primera pregunta, yo creo que no son incompatibles. De hecho, cada vez más estamos viendo que, por ejemplo, dentro del sector alimentación, uno de los mayores retos son los envases flexibles, como sabéis, porque son los envases multicapa y los que realmente menos se reciclan, porque con los envases rígidos ya hay sistemas bastante controlados. Y es en estos envases flexibles precisamente donde se está trabajando cada vez más la monocapa o tecnologías que faciliten la reciclabilidad de estos materiales, que sin tener que hacer grandes inversiones en las plantas de reciclaje o en las plantas de selección. Por lo tanto, no creo que haya una incompatibilidad. También es cierto que algunos de estos envases flexibles que estamos viendo, por ejemplo, en fruta y verdura, ahora mismo en España estamos pendientes de que se apruebe el Real Decreto de envases y embalajes, el cual prohibirá que haya, igual que ocurre ya en Francia, que la fruta y la verdura vaya envasada si es en cantidades menores de 3,5 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué estamos favoreciendo aquí? Estamos favoreciendo que haya un menor uso de embalaje por producto a contener. Por lo tanto, serán bolsas quizás más grandes que vayan a los distribuidores y serán los distribuidores los que después desembalen esto para presentarlo desnudo, por así decirlo, a los consumidores, y estos sean los que se lo lleven a su casa sin la utilización de plástico. Pero al final aquí está habiendo una reducción de esa cantidad de envases que se está utilizando. Yo creo que realmente, de nuevo, es una necesidad de colaboración con los modelos de consumo actuales que tenemos, con esos niveles operacionales que tenemos, sobre todo en el mundo del retail, que son los más exigentes, y, como decías bien, con esta parte de tecnología, pero la tecnología siempre orientada a esa parte de aprovechamiento de la materia, ¿no? A través del reciclaje o incluso de la reutilización. El otro punto que comentábamos, que era el uso de plásticos más a nivel industrial, o sea, sin duda se puede trasladar, ¿no? Es lo que comentábamos, realmente lo que queremos es optimizar la materia, pero en este caso creo que no va tanto a nivel de, o sea, por un lado es la elección del material, pero sin duda, por otro lado, será el cómo diseñamos. Es decir, si aquí lo que estamos hablando es de la gran cantidad de plástico que necesitaremos, por ejemplo, para sistemas de regadío, para invernaderos, etcétera, para favorecer los cultivos, aquí quizás lo que necesitamos repensar es cómo tenemos diseños modulares que permitan, ¿no?, que haya un intercambio de esas piezas y que no implique el deshacerse de todo a la vez cuando una pequeña zona falle, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que aquí es necesario también repensar, como decía, no el material, sino el formato en el que estamos diseñando para así ser capaces de, cuando existe una avería, cuando existe algo que haya una parte del sistema que falla, ser capaces de reacondicionarlo utilizando la menor materia prima posible. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Sofía. Perdón, sí, otro punto también muy importante es que tenemos que aprovechar que en el sector industrial se puedan utilizar materiales de origen reciclado, plásticos, o sea, en una mucha mayor cantidad que en el sector alimentario, porque el sector alimentario tiene unas restricciones mucho mayores, mientras que si vamos a utilizar en el sector industrial, podemos utilizar prácticamente cualquier plástico y de origen reciclado. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esto también respecto a la cuota de mercado para no dificultar también la tarea al sector alimentario. Excelente. Respondí a la pregunta, César. Muchas gracias. Ahora damos pase a Omar. Omar, por favor, adelante. 10 minutos también contigo. Gracias. Sofía, primero que todo, pues felicitarte, una excelente presentación. Yo quisiera aportar algunos elementos, no tengo tanto como una pregunta, tal vez si al final te hago una pregunta específica, pero mi aporte es más hacia lo siguiente.
Realmente el tema de la utilización de materiales reciclados en los sectores industriales es un reto bastante grande. Hagamos el balance de masa básicamente, ¿sí? Se consume una gran cantidad de plásticos en el mundo, de los cuales cerca del 60% o el 50% va hacia el sector de alimentos, pero el sector de alimentos es el que más restricciones tiene. Y como es el sector que más restricciones tiene, es donde es más difícil que los materiales reciclados lleguen. Entonces, simplemente, si no se puede volver a reciclar hacia el sector de alimentos, pues entonces simplemente el balance de masa no da. Simple, ¿cierto? Eso no quiere decir que no se pueda hacer, solamente que todavía el desarrollo, digamos, científico y tecnológico no nos ha permitido llegar a ese punto. Ahí hay un reto bastante grande en lo que tiene que ver con lo que la ciencia y la tecnología debe aportar como soluciones hacia el sector de plásticos, ¿sí? Y eso también nos lleva a otro punto, y es que nosotros pensamos en los materiales reciclados como materiales de bajo valor que nos permiten a nosotros utilizarlos para bajar los costos de producción. Pero eso es algo que va a cambiar y está cambiando muy rápidamente en el tiempo. Los que se meten en la utilización de materiales reciclados simplemente porque es más barato, están con la motivación incorrecta. Tiene que haber otra motivación, porque simplemente los materiales reciclados van a terminar en el mercado a valores similares, iguales o superiores que los materiales vírgenes, ¿sí? Entonces, la motivación no es ahorrar, la motivación tiene que ser de otro tipo, la motivación medioambiental, por ejemplo, ¿sí? Y eso nos lleva a que también se está transformando considerablemente cómo entendemos y cómo vemos la industria del reciclaje. Es que ya no se trata de materiales reciclados, se trata de materias primas, ¿sí? Materias primas que tienen que tener unas características, así sean recicladas, un control de calidad, unas especificaciones que hacen que ese valor, que se justifique ese valor, ¿correcto? En ese orden de ideas, entonces también el sector de reciclaje se tiene que ir desarrollando hacia una proveeduría de materias primas, no hacia una proveeduría de materiales reciclados, ¿sí? Es claro que las materias primas van a ir perdiendo, los plásticos van perdiendo propiedades, pero también pierden propiedades en la medida en que tomamos decisiones, que ese es otro tema bien importante. Por eso no se puede hablar de reciclaje simplemente como reciclaje, hay que ingresar otra cantidad de elementos importantes a la discusión. Por ejemplo, es que uno puede hacer upcycling o downcycling, haciendo upgrading o downgrading. ¿Qué es eso? Simplemente que nosotros podemos simplemente llevar materiales reciclados a aplicaciones de mayor valor que el de origen, y eso es un upcycling. O de menor valor, y eso es downcycling. Y lo puedo hacer haciendo downgrading, que es bajando las propiedades del material, o haciendo upgrading, mejorando sus propiedades o manteniéndolas. Entonces uno ve una aplicación como por ejemplo la camiseta del Real Madrid, que es hecha con fibra de PET. Pero en esa aplicación específica estás haciendo upcycling, porque estás cogiendo una botella que vale $1 y convirtiéndola en una camiseta del Real Madrid que vale 80, ¿cierto? Pero estás haciendo downgrading, porque estás cogiendo un material que sirve para hacer botellas, que se puede quedar haciendo botellas mucho tiempo, pero lo vas a llevar a una fibra, que ya no va a servir para hacer botellas ni para hacer nada más, se va a tener que botar, ¿cierto? Entonces, se vuelve muy importante, ¿sí?, qué decisiones tomamos con los materiales que recogemos y reutilizamos. Mientras más tiempo los dejemos en su ciclo cerrado, va a ser mejor para el medio ambiente. Sacarlos de ese ciclo cerrado porque me resulta más barato comprar este material reciclado y rellenarlo, por ejemplo, con, no sé,
con una fibra natural y sacar otro producto, sacándolo, ese producto ya, a pesar de que se le está dando un ciclo adicional, se le hizo un downgrading y se sacó del ciclo cerrado, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces va a llegar más rápidamente a un relleno sanitario o a disposición final, ¿sí? Hay muchos elementos en ese orden de ideas que hay que considerar. Y al final, y aquí viene la pregunta también para Sofía, existe al final la pregunta de qué es mejor, si más peso, si menos peso, si más tecnología, si menos tecnología, depende de la aplicación. Finalmente depende de la aplicación. Y tiene que existir algún elemento que nos diga que la opción 1 es mejor que la opción 2. No siempre la opción 1 es mejor que la opción 2. Hay veces que la opción 2 es mejor que la opción 1 dependiendo del contexto, dependiendo del producto, dependiendo de la aplicación, dependiendo de un montón de elementos. Ahí es donde la ciencia entra a echarnos un poquito la mano y son los análisis de ciclo de vida, ¿sí? No es una herramienta perfecta, es una herramienta que está en proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Pero los análisis de ciclo de vida tratan de demostrar a través de un comparativo, ¿sí?, qué aplicación es mejor, sopesando todos los impactos ambientales que ese desarrollo puede tener. Al final, lo más importante es qué estamos haciendo para poder medir ese impacto y tomar la decisión correcta. Y esa es la pregunta para Sofía. Sofía, ¿ustedes emplean elementos de análisis de ciclo de vida para tomar esas decisiones en los diseños que ustedes que realizan? Eso es, como comentaba al principio, nosotros desde INAI tenemos una parte que es más la parte de diseño y otra parte que son los ambientólogos, son estos los que realizan todos los procesos de ecodiseño, como os mostraba, por ejemplo, con el caso de ese cambio de materiales para empaquetar proteína vegetal, ¿no? En este caso lo que se realizó fue un análisis de ciclo de vida en el que tú, al final, como bien comentabas, analizas toda la cadena de valor teniendo en cuenta quiénes son tus proveedores. Por lo tanto, necesitas ese conocimiento a través de fichas técnicas, pero también el inventariado de consumos energéticos, de gestión de generación de residuos, y todo esto, como decía al principio, no es necesario que vayamos recopilando toda esta información en esa fase inicial que sería la de conocer, para ser capaces de identificar dónde están las oportunidades de mejora. Porque totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, creo que has dicho puntos que son muy relevantes y que además, como bien decías, ya estamos viendo con algunos materiales que el material de origen reciclado tiene un precio mayor que el material de origen virgen. Por lo tanto, la motivación económica no tiene que ir por el precio de la materia prima, sino que si acaso la motivación económica es la principal, porque al final, bueno, pues vivimos en este mundo que funciona así, entonces tenemos que pensar más en largo plazo y entonces en comprender, como bien decías, que tenemos que intentar mantener ese material dentro del mismo loop para que no existan esas fluctuaciones masivas que estamos ahora visibilizando en el mercado. Si consiguiésemos eso, habría una mayor estabilidad en el mercado, pero para eso se necesita unanimidad y se necesita también colaboración entre las diferentes empresas. Sin duda, también los sistemas a nivel gubernamental y a nivel de gestión de residuos que pueden ser público-privados son fundamentales para esto. Porque si, por ejemplo, hay un sistema de devolución y retorno a través de depósitos, sabemos que la calidad del material se va a mantener y la botella va a seguir siendo botella. Si tenemos sistemas en los que al final la bala de la materia recuperada, sin llegar a ser reciclada, sale a subasta, corremos el riesgo de que venga una empresa textil con mayor poder adquisitivo y que, por ejemplo, pague más por una misma bala en vez de que esta bala vaya destinada al sector alimentación. Esto está sucediendo hoy en día y esto es un grave problema porque al final estamos, como bien decías, haciendo que haya un flujo, una pérdida de flujo del material a otros sectores que sí que tienen la capacidad
de producir de otra manera y que encima están sobreproduciendo porque no hay una necesidad. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que, como empresas, atacar esto, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, todo esto al final, volviendo también a la pregunta de antes, los análisis de ciclo de vida realmente están bajo unas ISOs y las ISOs realmente sí están reguladas. Si bien es cierto que aquí hay que coger un poco con pinzas en cuanto a la información que nos puedan transmitir algunas empresas y tenemos que ser muy capaces, por ejemplo en nuestro caso lo hacemos, ¿no?, de ser muy claros con el alcance del análisis del ciclo de vida. Es decir, los alcances van entre el 1, el 2 y el 3 en función de si va from door to gate, from door to door, etcétera. Y también los alcances respecto a es solo materia prima, es también consumos energéticos, es gestión de residuos. Y todo esto, cuanta más información tengamos y más capaces seamos de recopilar incluso nuestros propios datos, al final tendremos unos resultados mejores. Porque si no tenemos un inventariado propio, lo que se hace es recogerlos de bases de datos, que me imagino que es aquí a lo que te referías, que está todavía por definir, porque claro, hay un sinfín de bases de datos que al final tienen un proceso detrás científico, pero sí bien es cierto que lo mejor es que cada empresa tenga sus consumos, que tenga su inventariado de todo para así poder tener el análisis de ciclo de vida lo máximo personalizado posible y lo máximo afinado a su realidad para así también tener esa comparativa, que al final también se traducirá en objetivos a largo plazo, ¿no?, dentro de la empresa, pero también en objetivos comunicables, que esto también gana rédito dentro del mercado. Muy bien. Muchas gracias, Lucía. Bueno, tenemos muy pocos minutos, pero Omar quería hacer una breve acotación. Perdón. La acotación es la siguiente. Finalmente, todo el tema medioambiental también pasa por los sacrificios que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Son sacrificios que todos como consumidores incluso tenemos que llegar a realizar. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que gran parte de los alimentos que se botan porque terminan con su ciclo de vida no son alimentos que no se pueden consumir. Son simplemente alimentos que cambian su organolepsia, ¿sí? Y ya no tienen ni el sabor, ni la textura, ni el olor que se espera que sea reconocido por la marca en ese producto. Entonces, claro, se imponen temas de barrera súper exigentes para poder preservar esas propiedades organolépticas, pero que conllevan entonces a tener que tener empaques multicapas supremamente exigentes con capas de barrera y difíciles de reciclar. Entonces, a la larga también hay un tema que es que vamos a tener que ceder un poco, y ahí está la parte más difícil, que estamos todos dispuestos a ceder para poder hacer todo medioambientalmente más factible, ¿cierto? Nosotros tenemos en el instituto unos sellos, se llaman el sello de reciclabilidad y el sello de uso material reciclado. Se evalúan temas de ecodiseño para dar una calificación a un empaque plástico, de manera que si tiene el sello, el usuario pueda reconocer en el mercado que se hizo un esfuerzo en el ecodiseño. Pero es muy difícil que las mismas marcas cambien cosas tan simples como los colores. Yo tengo una impresión full color en rojos, cafés y negros, y no los quiero sacrificar porque es la imagen de mi producto. Entonces ese empaque jamás va a tener una buena calificación desde los temas de ecodiseño. Entonces también las marcas también tienen que hacer sacrificios. Se trata de hacer sacrificios en todos los órdenes para poder hacer que esto sea viable. Muy bien. Solamente me queda agradecer y pedir un fuerte aplauso para Sofía, Magdalena, César y Omar, quienes nos han ilustrado sobre este importante tema del ecodiseño.